Hola, hola, ¿cómo están, amigas y amigos de Fuerte y Claro? Bienvenidos a este su espacio aquí en La República. Como cada tarde, de 3 a 4, acompañándolos Manuela Camacho con la información del día actualizada. Hoy tenemos 3 casos de los que vamos a hablar. Una nueva revelación que sacude a el gabinete de Balcázar, que en realidad es un poco más de lo mismo. Resulta que el ministro de Energía y Minas, Ángelo Alfaro, tiene un antecedente y hay una mujer que hasta el día de hoy lo denuncia por haber abusado de ella cuando tenía apenas 16 años. Vamos a indagar este caso y vamos a hablar sobre un atropello sin justicia. La hija de la víctima va a estar aquí presente para hablar de aquello que sucedió hace un año y que hasta el día de hoy no logran obtener justicia para su madre. Con eso y más vamos en solo breves instantes después de la franja electoral. Bien, y ya estamos de regreso y como les decía, parece que para ingresar, para obtener un cargo en el gobierno, fuese requisito tener antecedentes penales. Y por supuesto que de los que más salen a la luz son antecedentes o denuncias ligadas a violencia contra la mujer. El nuevo ministro de Energía y Minas, Ángelo Alfaro, ha sido denunciado por una mujer identificada como Jennifer Donna Canani, que hace la denuncia con nombre, apellido y rostro descubierto, porque es la madre de su hijo, un hijo que tienen ambos, pero que habría nacido producto del abuso sexual que ella denuncia haber sufrido cuando tenía apenas 16 años y el ministro 47. Vamos a ver todo lo que se ha revelado el día de ayer en el programa Veto a Saber, porque es una denuncia muy grave que lamentablemente pasa por agua tibia dentro de la cantidad de antecedentes que escuchamos que tienen quienes hoy ocupan los más altos cargos en el poder. Bueno, esta mujer, Jennifer Donna Canani, denuncia que conoció a el ahora ministro cuando éste tenía 47 años en Pucallpa en una salida con sus amigos. Quiero que a lo largo de este testimonio tengan en cuenta que estamos hablando de una adolescente de 16 años y que piensen en las adolescentes de 16 años que ustedes conocen y el grado de madurez que tienen, que todavía evidentemente no alcanza su máximo potencial. Piensen en un adolescente de 16 años que está en una salida con sus amigas y conoce a un hombre de 47 años y contéstese usted mismo, ¿qué hace un hombre de 47 años insistiéndole a una niña, prácticamente a un adolescente de 16 años que beba alcohol? ¿Qué hace interesado en un adolescente de 16 años un hombre que le triplica la edad? Lo que cuenta Jennifer Donna Canani es que durante esa noche en la que lo conoció en Pucallpa, este le habría insistido, como les decía, en beber alcohol de manera constante y que ella perdió el conocimiento y al día siguiente amaneció junto a Ángelo Alfaro. Vamos a escuchar cómo es que ella narró parte de este episodio. Es como que tú estás en un lugar, despiertas al día siguiente en otro sitio, pero no como saliste de tu casa o no como estabas en el lugar. Y yo estaba de una forma que no era. Estaba desnuda, tapada. En la cama del señor. Sí. No me acordaba nada. No recuerda cómo llegó. No recuerdo nada. Solo que amaneció desnuda en su cama. Abrí, me levanté y él no estaba. Él llegó y me preguntó que si quería comer algo y yo le dije, ¿qué hago acá? Vamos entonces trayendo al contexto 2 agravantes. En primer lugar, que Jennifer en ese momento tenía 16 años, era apenas una adolescente. Y en segundo lugar, que estaba bajo los efectos del alcohol, que además, según ella narra, siendo una persona muy joven que no bebía alcohol, que era una de las primeras veces que lo hacía, pues entonces había perdido el conocimiento, lo que implica un nuevo agravante de una persona que no está en situación para, o en condiciones, mejor dicho, para consentir absolutamente nada. Lo que cuenta es que luego de ese episodio ella habló con su familia y que intentaron colocar una denuncia en una comisaría de Pucallpa, pero que las autoridades, para variar, se negaron a recibirla. Vamos a escucharla. Quiso poner la denuncia y no le permitieron poner en la comisaría de Pucallpa, de Coronel Portillo. ¿Por el poder que tenía el señor? Tal vez,
Lo que único que dijeron fue, voy a consultar con el comisario. Yo ya no sabía qué hacer. Llegan y le dijeron a mi mamá que no podía aceptar la denuncia, que ya había pasado ya el tiempo. Bien, producto de esta relación abusiva en la que ya se configura una jerarquía de poder y, por supuesto, una situación de abuso y de violencia, Jennifer resultó embarazada. Lo que ella narra que sucedió después es que quien es ahora ministro, Ángelo Alfaro, reconoció los hechos y dijo que se haría cargo de la paternidad, no solamente de ese niño que nació producto de una situación abusiva y desequilibrada, sino también de toda la familia de Jennifer, a quien le dijo que fueran a convivir con él. Así, y escúchelo usted mismo, es como el propio ministro reconoce la situación, que luego él quiere aparentar que se trató de una convivencia consentida. Sin embargo, escuche en sus palabras cómo le habla a Jennifer sobre lo que ella denunció. ¿Cómo pudiste tener un hijo con un hombre de 47 años y tú teniendo 16? Bueno, si eso es el tema, pues ya no hay salvación, pero eso está hecho. Pero ¿qué cosa voy a hacer con yo en ese caso? ¿Qué cosa voy a hacer? Si ese es el tema, ¿qué voy a hacer? No hay negación. De hecho, lo que ha reconocido el ministro es que los hechos sí sucedieron. Sin embargo, como muchas veces hemos visto anteriormente, trata de escudarse en que la relación habría sido consentida y en que incluso él habría tenido una convivencia con la víctima. Ahora, lo que narra Jennifer es lo que en realidad habría sucedido después de que se entera que está embarazada producto de ese abuso. Con solo 16 años, después de haber sido abusada, según ella denuncia, por Ángelo Alfaro, resulta embarazada, lleva adelante la gestación y Alfaro asume las consecuencias. Le dice a la familia que se muden con él, que él se va a hacer cargo. Y es esa convivencia la que ahora pretende utilizar para decir que se trató de una relación sana en la que incluso hubo una bonita convivencia. ¿Por qué lo sabemos? Porque hace algunas horas el ministro, al enterarse que se iba a publicar este reportaje, lanzó un comunicado en su Facebook que ya no está disponible, pero que lo tenemos, que fue más o menos el argumento que él da sobre esta situación. Dice: a la opinión pública, lamento profundamente las declaraciones realizadas por la señora Jennifer Donna Canani, madre de mi hijo en medio televisivo. Con la señora Canani Panduro tuve una sana convivencia durante 5 años, tiempo en el cual formamos una familia, concebimos y criamos a nuestro hijo, quien hoy tiene 25 años de edad. Es por ello que me encuentro realmente sorprendido por lo dicho en ese reportaje, pues las motivaciones sobre las cuales se realizan esas afirmaciones tienen intereses económicos no expresados por mi expareja. Por esa situación, entregaré todas las evidencias al Ministerio Público. Es muy penoso que esta situación se exponga de esta manera en medios de comunicación sin mayores elementos de juicio, afectando a nuestro hijo y también a ella misma. Finalmente, buscando a proteger a ambos de una exposición mediática innecesaria, esa es la única declaración que haré sobre el particular y dejaré que sean los organismos de justicia los que hagan las investigaciones. Ojo entonces a la situación. El ministro no niega los hechos, el ministro de hecho reconoce al hijo, y un hijo del que Jennifer ahora está pidiendo ver, ¿no? Ella cuenta que cuando era muy joven tuvo al hijo, recuerde usted, a los 16 años, cuando el hijo era también un adolescente, le quitaron la posibilidad de seguir viendo a la madre y que hace muchos años, dice ella, no sabe nada de él. Aquí entonces ya hay una confirmación de que producto de una relación abusiva, jerárquica, de desigualdad, en la que una adolescente de 16 conoce a un hombre adulto hecho y derecho de casi 50 años, 47 años, se tiene una relación sexual entre comillas, que en realidad ella asegura que no fue una relación sexual, que fue una violación, lo dice ella en sus palabras. Dice, perdí el conocimiento y al día siguiente estaba con este señor, con este sujeto. Lo que él dice, lo que él pretende argumentar es que no fue así, que fue consentido. Miren,
en cualquiera de las maneras en las que hayan sucedido los hechos, usted abusó del poder que le confería la edad y, reitero, la jerarquía, la diferencia de edad que tenía. ¿Qué hace un hombre de 47 años interesándose en una niña de 16? Pero ¿qué puede sorprendernos si forma parte del gabinete de Balcázar? El hombre, el mayor de 80 años, que dice que tener relaciones sexuales con adolescentes de 14 es absolutamente normal, natural, que normaliza y banaliza el hecho de que los docentes, los profesores, tengan relaciones con menores de edad y que cuando era congresista se abstuvo de votar para elevar la edad en la que se les permitía a los adolescentes contraer matrimonio. Matrimonios que muchas veces se daban en un contexto exactamente igual al que estamos viendo ahora, producto de un abuso de la relación que tuvo una persona mayor con una adolescente y que luego le ofrecía, para salvaguardar la integridad del producto del abuso y de la mujer y de la familia, casarse. En este caso no se casaron, pero lo que sí ocurrió es que él les ofreció una convivencia que el mismo ministro está aceptando que existió, una convivencia que él pretende mostrar como linda, armoniosa, en la que formaron, según lo que ha dicho, un hogar y una familia. ¿Producto de qué? Producto de haber abusado, aprovechado el poder que le confería ser una persona mayor, con mejores recursos económicos, con mayor desarrollo, conocimiento, información sobre un adolescente de 16 que no tiene la capacidad cognitiva, psicológica ni emocional de consentir una relación con un mayor de edad que le triplica la edad y mucho menos de tener con él un bebé. Eso es lo que Balcázar ha defendido en la letra y que ahora estamos viendo exactamente cómo se reproduce en la realidad. Estamos viendo uno de los casos, entonces, que al presidente interino José Balcázar le parecen normales, naturales, y por eso es que entonces, como extensión de esto, no nos debería llamar la atención que uno de sus ministros tenga un antecedente como este, en el que pretenda hacernos creer a los ciudadanos que el que él haya tenido un hijo a los 47 con un adolescente de 16 es absolutamente normal, que ahí no hubo abuso, que ahí no hubo violación, que se trató de una convivencia, de una relación consentida. O sea, pretende agarrarnos nuevamente de brutos, de manipular una situación que a todas luces no es normal, no es natural y no deberíamos pasar por agua tibia. Es lamentable pero no sorprendente, que el presidente del Consejo de Ministros, de quien también hablamos el día de ayer, de los antecedentes que tiene, que de hecho recibió una sentencia en el fuero militar, de la que luego fue absuelto, excuse, avale y llame a un delito, a una denuncia de violación, cositas. Él dice, ¿no? Le están diciendo, el periodista le dice, bueno, señor presidente del Consejo de Ministros, no sé si se ha enterado que una de las personas de su gabinete, el señor Ángelo Alfaro, ministro de Energía y Minas, tiene una denuncia grave por violación. ¿Y qué responde en resumen y con esta palabra? Son cositas que ya conversaremos. Vamos a escuchar lo que dijo. Bueno, ustedes son periodistas de investigación, deben saber qué es lo que ha ocurrido, definitivamente. Pero usted es el jefe del gabinete de ministros. Ustedes tienen, el ministro tiene pruebas de ello, lo ha mostrado y lo seguirá mostrando. Entonces él claramente en esas pruebas dice cómo ocurrieron los hechos. Seguramente ustedes ya han verificado eso. Pero usted entonces le ratifica la confianza al ministro de Energía y Minas, pese a esta denuncia. Como repito, ustedes saben lo que dicen esas denuncias. Entonces claramente saben lo que dice ahí. Son cosas oficiales, donde dice claramente que él había convivido buen tiempo con la señora, 5 años tengo entendido, han tenido un hijo, su hijo está en Australia, el hijo también habla muy bien de su padre, etcétera. Bueno, eso más adelante. Yo quiero dedicarme ahora...
Así defiende entonces el señor Luis Arroyo, presidente del Consejo de Ministros, a su ministro, acusado de haber abusado de una adolescente cuando ésta tenía tan solo 16 años. Para que lo sepa el señor Luis Arroyo, que se refiere a la denunciante como una señora, señor Arroyo, ella ahora puede que sea una señora, pero cuando tuvo al bebé del que usted se refiere y con el que habla con tanta soltura, tenía 16 años, era una adolescente. Y el ministro al que usted ahora está avalando y defendiendo con estas declaraciones era un hombre adulto de 47 años. Si usted es incapaz de ver la configuración de abuso de poder y de jerarquía en esa relación, es evidente que simplemente está eligiendo mirar a otro lado, porque a todas luces, aquí, si bien de repente en el Código Penal específicamente no se configura un delito, a menos de que la víctima tenga 14 o menos años, sí es cierto que pueden haber situaciones de abuso de poder, de engaño, de seducción, con la incapacidad de consentir que confiere el hecho de que sea menor de edad y que probablemente haya estado bajo los efectos de alcohol, que bien podrían configurar un delito. Vamos a ver qué va a pasar. Esperaríamos, ¿no?, una renuncia por dignidad, un paso al costado, un pronunciamiento quizás un poco enfático. Esto es utópico. En un gabinete que tiene galardones de denuncias y antecedentes que podrían llenar carpetas enteras, jamás va a suceder. Bien, vamos a ir a un breve corte comercial, dejando ya de lado este tema, y regreso con Gisela Padilla, quien es la hija de Inés Orfelina Guardia, una mujer de 79 años que fue atropellada por un sujeto mientras ella salía a pasear a su perrito. Sujeto, Manuel Alejandro Godoy, que hasta el día de hoy sigue en libertad y sin afrontar ninguna consecuencia. Vamos a una pausa y ya regresamos. No más susurro bajo el miedo, si la palabra es poder. Hablemos fuerte hasta amanecer. Fuerte y claro, claro, claro. Fuego en el aire, aire, aire. Que el cambio suene, 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 suene. Que el cambio crece, el aire. Que el cambio suene, que nadie pare. Sí, la voz no se apaga, se escucha fuerte y claro. En la calle se siente el pulso, la verdad no tiene disfraz, lo que esconden los discursos, nosotros lo decimos sin más. Ya no hay miedo, se rompió el silencio, palabra afilada, corazón intenso. Bien, como les anunciaba, entonces ya me acompaña Gisela, la hija de Inés Orfelina Guardia, una mujer a quien ustedes están viendo ahorita en pantalla. La fotografía la ha traído su hija Gisela, que ha emprendido una búsqueda por justicia en el caso del atropello de su madre. El 22 de febrero del 2025, hace ya más de un año, ella fue atropellada en Los Olivos, en la calle Galdeano con la avenida Los Alisos, mientras salía una mañana a pasear a su perro, como hacía frecuentemente parte de su rutina. Antes de ir con la entrevista a Gisela, vamos a ver algunas imágenes que son bastante reveladoras sobre aquello que sucedió esa mañana. Bien, lo que estamos viendo es entonces el cruce de las avenidas. Vemos que hay carros que pasan despacio, evidentemente, sabiendo que se trata de una zona urbana donde los vecinos que están cerca, que viven en las viviendas aledañas, pueden estar transitando. Hay una bicicleta que está cruzando y la señora Inés estaba esperando para cruzar la pista. Va a pasar lentamente con su perrito hacia la siguiente parte de la acera cuando es embestida violentamente por un sujeto identificado como Manuel Alejandro Godoy. Gisela, ¿cómo estás? Buenas tardes. Lamento tengas que estar presente cuando mostramos esto. Es un poco solo para contextualizar qué fue lo que sucedió.
y mostrar la brutalidad con la que una situación cotidiana en la que el conductor debió haber tenido más conciencia del entorno, pues aparentemente estuvo actuando de manera irresponsable, negligente y causó un atropello que cobró la vida de tu madre. Sí, buenas tardes, Manuela. Sí, hemos venido porque nos sentimos indignados, estamos viendo toda la familia, de que en nuestro caso se quede pendiente el expediente, que no se avance, y hay otros casos mediáticos, como del caso Villar, que sí tienen una salida inmediata. En este caso no solamente se trata de atropellos, hay varios agravantes. Por ejemplo, el conductor en ese momento intentó darse a la fuga, pero los vecinos lo retuvieron y me imagino que quería darse a la fuga porque no tenía SOAT. No contaba con SOAT en el momento de que atropelló a mi madre. Y después de eso se encerró en su carro diciendo, no, a mí no me va a pasar nada, yo soy fiscal, con una conducta totalmente prepotente. No quería dar cara. Y se encerró en su carro y ahí recién presentó, después de que la policía ya le había intervenido y le dijera que el SOAT está vencido, al rato recién aparece con un SOAT recién gestionado, ¿no? Del 22 de febrero de 2025 al 22 de febrero de 2026. Entonces, en ese momento día en que ocurre el atropello, después de atropellar a mi mamá, ahí recién se ha percatado. Compra un SOAT. Y no sé por qué solamente este tipo ha estado un solo día nada más detenido, Manuela. La atropelló a mi mamá y al día siguiente a las 3 de la tarde ya estaba saliendo libre. Y bueno, no me sorprende porque como el joven Manuel Alejandro Godoy Soto es estudiante de Derecho y trabajaba en un estudio jurídico, cuando nosotros fuimos a la comisaría había un séquito de abogados. Entonces nosotros estamos temiendo pues que en ese momento de repente lo hayan arreglado porque, bueno, según indican los vecinos, había indicios de que no estaba en sus cabales, pero en las pruebas toxicológicas y de alcohol ahí sí salió negativo. ¿No? Pero ya teniendo ese antecedente de que tenía también una multa por pasarse la luz roja y sin tener SOAT, y ese es un tema ya grabado. Sí. Además, bueno, a pesar de que, imagínate, hubiese sido legítima el examen médico en el que salió negativo alcohol, así hubiese sido, hay una evidente conducta de negligencia. Un auto que no está viendo hacia adelante, siendo consciente de que el manejar un auto es un arma. Y esto es importante explicarlo porque hay muchas personas que justifican situaciones como estas por el lugar en el que se encontraba la víctima, qué estaba haciendo, dónde estaba. Claro. Independientemente de eso, el circular un vehículo es tener la plena conciencia de que estás llevando un arma que tiene mucho poder por encima del que tiene un peatón. Un peatón está mucho más indefenso que una persona que tiene el auto, ¿no? Entonces, sí es lamentable que un caso como este, en el que el atropello causó la muerte de tu madre, dejando además herido al perrito, porque... Claro, mi perrito resultó herido en ese momento. Lo que nos preocupa es, bueno, que la imprudencia no tiene consecuencias. El conductor vive cerca a mi domicilio. Eso nos han dado cuenta de que, como recién está publicitándose el caso, las personas conocían a mi madre como la víctima, pero no conocían al victimario. Entonces se han sorprendido, no, pero ¿cómo es posible? Tiene 3 carros acá en la cochera que está cerca a mi casa en una avenida paralela en Pariahuanca. ¿Cómo puede tener carros nuevos? ¿Y cómo le dan carros de otras personas? El carro que manejaba era de su jefe, del señor... Tenemos la placa ahí para poder mostrarla. Héctor Samaniego López Arestegui. Ya. Y ahora está manejando otro vehículo que es propiedad de la empresa también, que recién eso nos hemos percatado, un vehículo nuevo del año 2025. Este es el vehículo que causó el accidente. Claro, con ese vehículo atropelló a mi mamá y atropelló a mi perrito. Y tenemos también ahí, a ver, a nombre de quién se encontraba el vehículo, ¿no? Propietario, Héctor Santiago López Arestegui. Claro, que él es el tercero civilmente responsable, porque él era responsable de tener el SOAT. Porque si hubiera tenido el SOAT, luego de atropellar a mi madre, las clínicas hubieran peleado pues por venir a brindarnos auxilio. Pero eso no fue así, Manuela. Yo no estaba en el momento del incidente. Estaban mi hermano, mi cuñada, mi hijo, y escucharon desde la casa como si hubiera habido un choque de autos. Y ellos al salir a la ventana se dan con la sorpresa después de que mi madre estaba ahí tirada metros lejos en el pavimento. Me llamaron, yo estaba cerca, yo habría llegado en 5 minutos. Y yo le encontré a mi madre, todavía estaba con vida. Mi mamá estaba viva después del accidente. Ella quería hablarme, movía sus deditos.
y quería hablarme. Yo trataba de escuchar, pero no escuchaba. Y voy a llamar a la ambulancia. Llamé y me dijeron, sí, ya acaba de llamar, pero el que había llamado es el serenazgo, porque él no había llamado. Él La dijo, ya persona llamé, que causó el pero cuando accidente. llamaron, no, a mí me dijeron, no, serenazgo es el que ha llamado. Y yo me quedé con el impacto pues de mi mamá tratando de darle fuerzas y pensando que la ambulancia iba a llegar cerca. Pero como no había SOAT, entonces tiene que venir una ambulancia del Estado o de los bomberos. Y eso demoró 45 minutos, Manuela, que yo estaba ahí con mi madre agonizando, tomándole la mano, tratando de darle fuerzas, decirle, mamita, resiste, ella queriéndome hablar. Y ya casi al final yo sentía que una lagrimita le estaba corriendo y cayó en un charco de sangre, porque ya se había hecho un charco de sangre donde descansaba su cabeza. En ese momento yo prácticamente entré en shock. Felizmente había unas amigas del gimnasio que me habían acompañado y estaban conmigo, porque cuando vino los bomberos, se había congestionado el tránsito y no podían pasar y yo estaba desesperada. No pensé en mí, salí corriendo a detener el tráfico para que vengan los bomberos para auxiliar, porque de verdad que era demasiado tiempo que mi madre estaba sufriendo ahí en la pista. Y mis amigas corrieron detrás de mí para protegerme y se habrá compadecido pues la paramédico que me dijo, ya yo voy a bajar contigo. Y en pleno tráfico nosotros hemos bajado corriendo para auxiliar a mi mamá. Ya le estaban acomodando para hacerle el traslado al hospital y la paramédico me dice, tu mamita ya no tiene pulsaciones. Le pusieron el pulsioxímetro y me dijo, tu mamita acaba de fallecer. Ya no la puedo llevar al hospital. Ahí en la pista. Ahí en la pista, ahí en ese momento se destruyó mi familia, se destruyó mi vida, sueños, proyectos que teníamos, todo se fue. Lo siento mucho, Gisela. Por culpa de esa imprudencia. Porque este señor Manuel Alejandro Godoy Soto no tenía ningún obstáculo en su eje de marcha. No había ningún obstáculo que le obstruyera ver a mi madre. Podía haber frenado o podía haber sido derecha, izquierda, pero no lo hizo. Ha conducido con total imprudencia. Lo que es evidente es que el sujeto no estaba mirando el trayecto por el que conducía, porque tal y como se ve en las imágenes, no había que esquivar ningún auto, no había ningún otro vehículo en la acera en ese momento. Exacto. Él simplemente o no mira, o se distrae, o no sabemos qué sucedió, pero no tiene la mirada puesta al frente para ver a tu madre y ver que no estaba pasando ni a velocidad, ni que se metió de la nada, ¿no? Ha podido tomar acción en ese momento. Además, y esto es importante, que la jurisprudencia no es que excluya la responsabilidad del conductor porque una persona esté en la acera, en la pista, en cualquier lado. Cada caso se tiene que analizar de manera independiente y en este caso hay agravantes como tú has señalado. Cuéntame un poco de en qué estado legal se encuentra la carpeta. La Fiscalía, me imagino que abrió el Ministerio Público una investigación, los han citado. ¿En qué estado está? Claro, como es una ocurrencia de calle, los fiscales el fiscal obviamente no me dijo eso, sino los abogados, me mencionan que estos casos son como expedientes de bagatela, porque debido a la alta carga procesal dan prioridad a otros expedientes, ¿no? Como por ejemplo este caso mediático, le ponen sello mediático y pasan primero. Y los otros expedientes, como el de mi mamá, se quedan pendientes. Lo que sí nos sugirieron fue hacer una audiencia de acuerdo reparatorio, que obviamente pues nosotros no aceptamos porque nosotros queremos una sanción efectiva para este señor. Deberían de quitarle el brevete, debería de ir a firmar para acordarse que ha cometido un delito, no estar así como hacer su vida normal. Mi mamá ya no está acá y él hasta premio ha recibido. He visto en su TikTok que el 2 de enero hay una empresa que le ha dado el premio al empresario del año. ¿Cómo puede ser que le den un premio del empresario del año a un asesino, a un homicida? Grave lo que cuentas. No entiendo que él haga su vida normal. Mi mamá también era una persona que tenía muchos planes. Ella era difusora de danzas folclóricas. Todos los domingos ella iba a promover sus danzas. Es más, en el momento de que la recogieron sus pertenencias y mi madre encontraron un monederito con un afiche, no lo tengo acá, con un volante de un evento al que ella estaba invitando. O sea, probablemente estaba sacando al perrito y de paso estaba pensando imitar a un vecino, ¿no? Ella falleció el 2 de febrero y este evento era el 6 de abril, que ella bailaba sus danzas, ella inclusive participaba para que sus danzas sean declaradas Patrimonio Cultural de la Nación, danzas de guamalíes, yata. Tenemos huánuco. Algunas fotos que tú nos pasaste de ella con su traje típico. Era una mujer que, pese a su edad, era muy activa. Muy activa era mi mamá. Ese día estaba paseando el perrito con mi perrito de edad y mi perrito también ahorita quedó con secuelas porque se le rompió el hombro. El carro, si tú has visto el video, lo impacta a mi perrito y lo hace volar y le pasa por encima.
rompiéndole, quebrándole el hombro. Ahorita mi perrito tiene secuelas, le tiembla la patita, todo, y ya no lo podemos operar más porque es un perrito anciano. Tú has dicho en algunas entrevistas, Gisela, que solamente los casos mediáticos obtienen justicia. ¿Eso es lo que tú sientes? Eso es lo que yo siento, es lo que me duele, de que solamente algunas vidas tengan valor y otras no. ¿No? Siento que hay mucha injusticia, siento que definitivamente pues, el sistema judicial peruano necesita una reestructuración, pero no debería de afectarnos a todos los ciudadanos de a pie y que solamente aquellos que tengan mayor acceso puedan tener justicia y nosotros no. Este sujeto, Manuel Alejandro Godoy, ¿se ha acercado a ustedes? ¿Habló de la situación? ¿Pidió disculpas? Nunca. ¿Propuso hacerse cargo, no sé, de algo? ¿Se peleó? No, como te digo, no había SOAT, o sea, no cubrió absolutamente nada de los gastos de sepelio, del velatorio, de las operaciones de mi perrito, de todo lo que... Tampoco de manera voluntaria ni de lo manera ofreció. voluntaria, nunca se acercó. Nunca se acercó. Se acercó a través de sus abogados por la solicitud del fiscal de ver el tema del acuerdo reparatorio. Pero en ese momento también escuché a su abogada que le decía, no ofrezcas porque este caso va a demorar, va a quedar ahí nada más. Y el chico dejó ahí el caso. Entonces yo, por eso es mi indignación, y por eso yo voy a los medios a pedir justicia para que mi caso y todos los demás casos, porque hay personas que también me están llamando, que están en la misma situación que yo, para que no vuelva a suceder esto, que no se destrocen las familias por esos imprudentes al volante. No deberían de estar manejando en las calles. ¿Cómo maneja un carro del año que le da su trabajo si sabe que es un peligro, un riesgo al volante? Tú me decías que esa es una de las preocupaciones que ustedes tienen, ¿no? Que han visto que es una persona que sigue teniendo vehículos en su poder, y que pueda ocurrir esto con otra persona. No quisieran que se repita el dolor que ustedes están atravesando. Exacto, por eso es el apoyo de mis vecinos en esas declaraciones que he estado brindando anteriormente, porque ellos nos apoyan plenamente, porque por mi casa hay 3 colegios por un lado, 3 colegios por el otro, y en su mayoría los vecinos son todos mayores de edad. Entonces ellos viven el caso de mi mamá y sienten la indignación, ¿no? de que su caso quede impune. Una mujer que solo estaba sacando a pasear a su perrito. Claro, y mi mamá era una persona muy conocida, porque casi todos los vecinos tienen mascota, todos se encuentran en el parque para conversar, para consultar temas de la urbanización, porque mi mamá también era bastante colaboradora con los vecinos. Y todos nos sentimos totalmente indignados, ¿no? Por eso es que me han brindado el apoyo tanto los vecinos, la familia, las personas que han estado presentes en ese momento, todos están indignados total y completamente. Gisela, ¿ustedes están siendo asesorados legalmente de manera particular o por alguien del Estado? De manera particular ya tenemos un asesor, pero la verdad que con lo que nos dice nosotros nos sentimos totalmente desprotegidos, porque dicen, no, tienen que esperar, porque ya una vez que pasa la audiencia, tienen que esperar que el fiscal nos mande, consulta al fiscal, el fiscal no está, no me da razón. Hace un año que ocurrió eso. Hace un año, el 22 de febrero del año pasado, ha ocurrido. Y hasta el momento no se apertura la carpeta fiscal para iniciar las investigaciones. Sigue en etapa preliminar. Exacto, sigue en etapa preliminar. Solamente se ha hecho la audiencia de acuerdo reparatorio, que con eso ellos querían que ahí nada más se cierre el caso. Claro. Por eso es que ustedes a esta audiencia dijeron, la vida de mi madre no tiene precio, no vamos a aceptar un acuerdo. No, nosotros queremos que tenga una sanción este señor. Otra cosa preocupante, para ir cerrando, Gisela, es que el vehículo no fue incautado. Tú me dices que lo has visto, el vehículo que ocasionó el atropello, en la casa de este señor. Claro, ayer además lo hemos vuelto a ver, porque como ha tenido una multa adicional, o sea, sigue manejando y se ha pasado una luz roja. O sea, siguen cumpliendo las normas de tránsito y sigue manejando tranquilamente. Eso es lo que les preocupa, que pueda ocasionar algo similar. Claro, lo hemos visto ahí el vehículo estacionado, hemos visto ese vehículo, el vehículo el CNG 327, que es un vehículo del año 2025, que también él está manejando, y que es de su empresa, de donde él trabaja, y hay un Audi 613, un BMW de 2015, que es de su hermana. Bien. Que la hermana también era copiloto en el momento del accidente. Ok. Gisela, ¿cuál sería tu pedido a las autoridades? Por favor, aprovecha este espacio. Sí, por favor, dar celeridad a estos casos, no considerarlos como expedientes de bagatela. Son expedientes que llevan una vida de por medio, son expedientes que están manchados de sangre y que requerimos justicia inmediata. No esperar más de un año para que todavía ni siquiera empiecen a ver el expediente.
Bien, Gisela, lo lamento mucho. Te agradezco el haber venido y por favor, el caso de Inés Orfelina Guardia, una mujer de 79 años que perdió la vida atropellada por una persona que manejaba de manera imprudente, que estaba al volante sin observar las situaciones adyacentes y que terminó causando un atropello que le quitó la vida a esta mujer llena de sueños pese a su actividad, pese a su edad, muy activa además, y que ha dejado a toda una familia haciendo el luto. Te acompañamos en la lucha, Gisela, te agradecemos Gracias, el Manuela, estar sí. aquí. Vamos a un breve corte comercial y ya regresamos. Fuego en el aire, 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 que el cambio suene, 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 que el cambio crece, el aire, que el cambio suene, que nadie pare. Sí, la voz no se apaga, se escucha fuerte y claro. En la calle se siente el pulso, la verdad no tiene disfraz, lo que esconden los discursos, nosotros lo decimos sin más. Ya no hay miedo, se rompió el silencio, palabra afilada, corazón intenso, Manuela al frente, mirada directa, el ruido incomoda, la verdad conecta. Fuerte y claro, que nadie calle el grito, que el pueblo habla y tiene infinito. Fuerte y claro, que el miedo no regrese, la calle despierta, el cambio crece. Fuerte y claro, que nadie calle el grito, que el pueblo habla y tiene infinito. Fuerte y claro, que el miedo no regrese, la calle despierta, el cambio crece. Voces nuevas rompiendo el eco, jóvenes viejos somos el reflejo. No hay guión, no hay pose, no hay censura, hay mirada firme y voz segura. No más susurro bajo el miedo, si la palabra es poder, hablemos fuerte. Bien, estamos de regreso y quiero hablar de un caso que ocurrió hace algunas semanas y que ha tenido un avance dentro del Ministerio Público, pero que lamentablemente no ha tenido el suficiente rebote. La trata de personas, que tiene como principales víctimas a niñas, niños y adolescentes, es una situación muy grave que lamentablemente no está siendo abordada lo suficiente. Y es muy preocupante que no estemos hablando de que los cuerpos de las niñas siguen siendo vistos como mercancía, como objeto de consumo, y que no solamente hay personas que están dispuestas a explotarlos, sino que lo hacen porque hay personas que están dispuestas a consumirlos. Quiero hablar del caso de Edwin Nicolás Villarreal, un hombre que fue detenido por haber abusado de sus dos hijastras cuando ellas tenían apenas 13 años. Una de ellas tiene 16 años y gracias a su valentía y a que logró denunciar en una comisaría lo que estaba viviendo con este sujeto, puede ser que haya rescatado no solamente a ella misma, sino a muchas otras posibles víctimas. ¿Por qué? Porque no solamente se ha acusado a este sujeto de ejercer abuso sexual en contra de sus dos hijastras, sino que se encontraron una serie de elementos que hacen que hoy por hoy la Fiscalía sospeche que era parte de una red de trata de personas. Voy a leer brevemente algunos de los objetos que se encontraron durante el allanamiento. Durante el registro del domicilio, la policía incautó computadoras, monitores, cámaras de video, trípodes, 4 celulares, 11 chips de distintas operadoras y más de 30 elementos que ponen aquí juguetes sexuales, pero que en realidad, aparentemente, serían utilizados para perpetrar una serie de abusos. Una red de porque eso es lo que es, y de personas adultas que siguen normalizando que el cuerpo de las niñas sean utilizados para estos fines.
Vamos con, solamente para leer el comiencito de la noticia, la Fiscalía de Lima Norte, a ver, arriba porfa, consigue una prisión preventiva para este sujeto de 15 meses, acusado de explotar sexualmente a sus hijastras. Y no solamente esto, sino como dice ahí la bajada, de registrar los abusos que cometía contra ellas y otras posibles víctimas. El caso está en investigación y hoy me acompaña Isbelia Ruiz Perdomo, quien es abogada y coordinadora legal de Promsex. Isbelia, muchas gracias por estar aquí. Lamentablemente este es solo un caso que no resulta aislado dentro de una realidad que se omite en el Perú. Efectivamente, muchísimas gracias Manuela por invitarnos y darnos este espacio para hablar sobre la trata, un tema que es sumamente invisibilizado pero que hace parte efectivamente de la desigualdad estructural en la que viven muchas mujeres, pero particularmente niñas y adolescentes, ¿no? Este caso efectivamente es un ejemplo de los cientos de miles de casos que se dan al año. Hay datos específicos que, por ejemplo, el INEI nos muestra. Para el 2024, alrededor de 1.112 casos de trata fueron documentados, ¿no? Entonces estamos hablando de una cifra importante, ¿no? Sumémosle a ello de que el 84% de esos delitos, de esos 1.112 casos de trata, el 84% aproximadamente son mujeres, ¿no? Y las principales víctimas son mujeres. Y de ese porcentaje, si todavía lo dividimos aún más y vamos al punto, más del 43% de ese 80 y tanto por ciento son niñas y adolescentes, lo que significa que el 50% de ese 80 y tanto, quienes son principalmente afectadas son niñas. Por tanto, hay una afectación desproporcionada cuando hablamos de niñas y adolescentes y niños, por supuesto que también suelen ser víctimas de trata. ¿Cuál es el asunto? Que normalmente no hablamos de la trata si no se tratan de aquellos casos de violencia sexual y no entendemos cómo se configura este delito. Por eso, desde Promsex iniciamos con una campaña justamente en el contexto electoral para hablar de la trata. Esta campaña se llama La trata empieza con promesas, donde no llega el Estado, gobiernan otros tipos de economías ilegales, redes, entre otras cosas, ¿no? Y acá la idea central ha sido poder visibilizar. Con esta campaña lo que queremos visibilizar es que efectivamente este delito se da. Se da en el Perú, son cientos de casos que se dan al año, que se siguen reportando. Un ejemplo también un poco en cifras, para el 2022 las fiscalías pudieron reportar que habían 669 casos. Y uno dice, 1.112 para el 2024, 669 casos aproximadamente para el 2022. Lo que pasa es que en unos son los casos que se llegan a investigar y sancionar. Otros son los que simplemente se denuncian o se dan a conocer. Y ahí también hay dificultades, ¿no? Que nosotros quisiéramos visibilizar, que tienen que ver con esa capacidad que el Estado no tiene para poder proteger a esas menores de edad y las distintas formas en las que se da la trata, ¿no? Y el asunto es que la trata, por ejemplo, no es un delito que empiece siendo sumamente violento o con una violencia que nosotros reconocemos como una violencia física, con una violencia verbal, sino que más bien empieza con engaño. La trata empieza, sobre todo esa cantidad de números que nosotros señalábamos, tiene que ver con mentiras dentro de las redes sociales, con ofertas de empleo que son engañosas, que te prometen sumas de dinero enormes, pero que no son reales. Hay una, por ejemplo, ¿no? Cuando le dicen, a ver, aprovechándose de la precariedad, de la informalidad y la necesidad en la que viven muchas mujeres en el Perú, muchas familias, de ofrecer, yo lo leía también ayer cuando investigaba un poco sobre los casos, esta figura tan conocida de madrinaje, ¿no? Ven para que tengas un trabajo dentro de un espacio doméstico, de limpieza, etc., con promesas de mejoras que no se cumplen y que en realidad ocultan configuran, ¿no?, posibles abusos a los que luego son sometidas mujeres
desprotegidas, que no tienen a quién acudir y a quienes identifican como víctimas vulnerables. Sí, quizás vale la pena señalar que nosotros cuando hablamos del delito de trata, inmediatamente pensamos solo en la explotación sexual, pero efectivamente tú dices algo importante, ¿no? La trata no solamente es explotación sexual, también hay otras formas de explotación. Una de ellas tiene que ver con la servidumbre y con esta idea del madrinazgo, ¿no? Donde vente, te voy a prometer estudios, donde vas a salir adelante, y efectivamente tiene que ver con personas que están en una situación precarizada, los padres, madres, ¿no? Que confían en que esta especie de figura de madrina, padrino, las van a proteger y les van a dar una mejor oportunidad. También se configura algunas veces con la mendicidad, ¿no? Explotar a estos menores y menores, mujeres y hombres, niños y niñas, en la calle para que pidan, ¿no? Y en ese caso empezar a tener acceso exactamente, a partir de la exposición de estos menores de edad en las calles, ¿no? Pero por supuesto, una de las peores formas que constituyen o que forman este delito de trata tiene que ver con la explotación sexual, ¿no? Y yo creo que acá también hay que sumarle que en los últimos años estas formas de engañar a las mujeres, niñas, adolescentes para que puedan ser o caer dentro de este delito de trata, también se ha sumado los medios digitales. Es decir, esta idea del medio digital que nosotros tenemos, que es positivo, que nos permite estar acá, que nos permite llegar a otra gente y que sepan sobre este tipo de delitos, también es cierto que algunas veces es utilizado de la peor manera y tiene que ver con estos abusadores, delincuentes, ¿no? Tratantes, que utilizan las redes sociales como Facebook, Instagram, TikTok, que está muy movida con los adolescentes y jóvenes, pero también los juegos virtuales, digitales, por ejemplo, ¿no? Bien, Isbelia, vamos a ir a una breve pausa para ir a franja electoral, pero ya regresamos. Que Isbelia, tú mencionabas es muy importante porque yo, que soy una persona que trabajo con sobre todo adolescencias, se habla mucho de los videojuegos, de las plataformas digitales. Uno de los más conocidos, Roblox, pero como este hay decenas de otras plataformas que se han vuelto un caldo de cultivo para depredadores, personas adultas que ingresan a los videojuegos, que ya han sido acusados, por ejemplo, en otros países, tienen casos penales. La fiscalía les han abierto en Estados Unidos, en por lo menos 3 estados, un caso a esta plataforma de la que te hablo, Roblox, por acusados de no proteger lo suficiente y de no tener filtros lo suficientemente elevados para evitar que estas situaciones sucedan. Ahora, es importante que los padres de familia conozcan que esto pasa porque pueden creer que los hijos están encerrados jugando un videojuego, algo que tú verías como algo completamente inofensivo, cuando de repente están entablando conversación con un adulto que se aprovecha de una mente no desarrollada, vulnerable, manejable, para convencerlo de cosas que pueden poner en peligro su vida. Efectivamente, además a través de estas plataformas aquí mismo en Perú ya se han visto algunos casos, quizá casos aislados o poco visibles, pero ya teníamos, me parece que el año pasado tuvimos un caso de una menor que empezó a tener una relación virtual con una persona que no era la persona que le decía ser, era un hombre adulto, ¿no? Y que la convenció para que salga de su casa. Exactamente. Entonces, yo creo que efectivamente ahí hay un trabajo que nosotros queremos hacer que tiene que ver con los padres de familia, como tú bien lo señalas. Nosotros necesitamos que los padres de familia o las personas responsables que cuidan a estos menores de edad, que pueden ser las abuelas, tíos, tías, etcétera, se den cuenta de que tanto tiempo en ese espacio sin vigilancia no está bien y que ese es un formato actual donde que es utilizado por los captadores para poder llevarse a estas menores de edad, que además las llevan con esta promesa de amor y que en realidad se encuentran con un traslado de la ciudad una vez que salen de Lima, salen hacia la zona fronteriza, zonas de minería, donde las explotan sexualmente, y lo más difícil o duro de esto es que son muy pocas las niñas, adolescentes, mujeres o víctimas de trata que se pueden rescatar. Claro. Son muy pocas. Entonces, y el daño que queda en estas víctimas es severo a nivel de su salud mental, físico. Hay un trauma permanente, ¿no? Y yo creo que también me gustaría visibilizar que el propio Estado no responde tampoco a esa integración de las víctimas una vez que son rescatadas, porque tampoco hay un trabajo de prevención real por parte del Estado. Y este es un llamado en este momento de contexto electoral a quienes tienen la posibilidad de votar, de poder
ver quiénes son estos candidatos, candidatas y qué traen en sus planes de gobierno para prevenir la trata, ¿no? Para perseguir la trata y, por supuesto, para integrar a las víctimas de trata de una forma en la que les permita, yo no sé si superar ese trauma, que me parece difícil, pero al menos poderles dar algunas herramientas y caminos para que puedan regresar a una vida medianamente normal, ¿no? Recuperar su educación, recuperar sus redes con su familia, entre otras cosas. Es grave porque cuando revisamos los planes de gobierno de muchos de los candidatos, poco nada se habla sobre la violencia que se ejerce no solo contra las vidas de las mujeres, sino en particular en casos como este, en el que las víctimas son niñas, aún más vulnerables. Y muchos hablan, por ejemplo, de minería ilegal, de economías informales, de narcotráfico, pero omiten que en contextos como estos, una de las principales consecuencias es que aumenta la trata de personas y son situaciones que ponen en riesgo a millones de niñas. Ustedes han podido, no sé, quizás hacer un análisis de si se está hablando de este tema en la campaña electoral, si los candidatos lo toman en cuenta o ni les interesa. En realidad hay muy pocos candidatos, candidatas que en sus planes de gobierno tengan incluido la prevención y la lucha contra la trata. Yo te aseguro que habrá uno o dos por ahí y que efectivamente uno de esos casos puede ser el de alguna mujer que se esté lanzando. En la mayoría de los casos de los hombres no hemos identificado, lamentablemente, pero quizás el llamado ahí es otra vez, al que tiene la capacidad de votar. O sea, es el momento de preguntarnos, ¿este tipo de delitos son importantes o no son importantes de ser visibilizados y de ser además incluidos dentro de esos planes de gobierno? Y de además en este momento saber que lo que yo voy a votar, eso es lo que se va a priorizar. Es decir, si yo voto por un candidato o candidata que no incluye este tipo de temas, no van a ser prioridad en el siguientes años de gobierno y por tanto no vamos a mejorar en la brecha de desigualdad, pero también en la desigualdad y la violencia que sufren especialmente mujeres y niñas en este país, como tú bien señalas. Entonces creo que esta es una oportunidad para visibilizarlo, para hacer ese llamado a los votantes a revisar, a cuestionar y a preguntarles a aquellos que tengan la oportunidad, a sus candidatos, candidatas, que no tienen que ser solamente los presidenciales, ¿no? También tiene que ver con... Exacto. Cámara de Diputados. Exactamente. Entonces, ahí tenemos un buen momento porque es este momento es crucial. Este es el contexto en el que nosotros vamos a elegir quiénes nos van a representar. Y la minería se puede tratar, pero la minería no va a resolver el tema de la trata. La trata no es un delito aislado. La trata, como tú bien señalas, tiene más fuerza y se arraiga en aquellos otros delitos como la minería ilegal en los espacios fronterizos y otros tipos, ¿no? Porque es lo que de alguna manera también genera más plata para sostenerse. Son delitos que se alimentan unos con otros, para decirlo de manera coloquial, ¿no? Entonces, hablar de minería ilegal sin ver cuáles son estos otros delitos que están alrededor no es posible. No se resuelve lo central, particularmente para la agenda de las mujeres de este país. Correcto. Isbelia, hagamos una última mención entonces a la campaña y cómo es que podría de repente beneficiar a la población. Si alguien quisiera conocer un poco más sobre esto, por favor, para cerrar. Sí, muchísimas gracias. Sí, la trata, la campaña se llama La trata empieza con promesas, donde el Estado no llega, otros gobiernan, efectivamente, por lo que tú señalabas. En las redes de Pronsex van a poder encontrar TikTok, Facebook, Instagram, van a poder encontrar un poco lo que quiere visibilizar esta campaña, que vamos a mostrar datos, vamos a mostrar casos y vamos a estar también en otros espacios como el que tú nos estás ofreciendo el día de hoy para visibilizar que este es un tema prioritario para los siguientes años a quien le toque gobernar. No solo en campaña, sino para quienes ya en breves, en una cuestión de meses, van a estar en cargos de poder. Lamentablemente lo que hoy tenemos, así sea de manera interina, es un asco. Un presidente que avala las relaciones sexuales con menores, y yo abría el programa hablando de que ese presidente que avala relaciones sexuales con menores tiene ahora un ministro que tuvo una relación no se puede llamar, que abusó de una menor cuando tenía 16 años, si bien penalmente quizás no configure, estamos hablando de una relación de abuso de poder con quien tuvo un hijo y que ahora pretende
demostrar que es consentido. Entonces, sí, lamentablemente, para que toda la audiencia lo pueda ver en la magnitud de lo que implica, si tenemos representantes así, ¿qué le espera entonces a las niñas y mujeres de nuestro país? Quizás esa es la pregunta, ¿no? Eso es lo que queremos nosotras, no lo que quieren ellos. Por supuesto que nos lo han dejado demostrado durante todo este periodo con retrocesos y retrocesos que solamente dejan en mayor desprotección a estas niñas y adolescentes de nuestro país. Entonces la pregunta es, ¿nosotros queremos seguir votando y eligiendo a este tipo de personas donde pareciera que la protección y el cuidado reforzado que deben de tener estas menores de edad está en la última fila, si es que existiera? Entonces yo creo que este es el momento para pensarnos, ¿no? Un país que no protege a sus niñas y a sus adolescentes no puede llamarse democrático, no puede llamarse respetuoso de los derechos humanos, no puede llamarse ni siquiera respetuoso, bueno, de lo nacional y menos de lo internacional. Nos alejamos completamente de los estándares por los que históricamente hemos luchado en Perú y en la región para proteger a estas niñas y adolescentes. Bien, muchísimas gracias. Ha sido Isbelia Ruiz Perdomo, quien es coordinadora legal de Promsex. Isbelia, te agradecemos mucho su tiempo. Y este es el momento en el que voy a leer sus comentarios, así que nos vamos a una breve pausa y si tienen algo que quieren compartir con nosotros, háganoslo saber ahora. Ya volvemos. La verdad no tiene disfraz, lo que esconden los discursos, nosotros lo decimos sin más. Ya no hay miedo, se rompió el silencio, palabra afilada, corazón intenso, Manuela al frente, mirada directa, el ruido incomoda, la verdad conecta. Fuerte y claro, que nadie calle el grito, que el pueblo habla y tiene infinito. Fuerte y claro, que el miedo no regrese, la calle despierta, el cambio crece. Fuerte y claro, que nadie calle el grito. Bien, ya estamos de regreso para la parte final y vamos a leer algunos de sus comentarios. A ver, ¿qué nos dicen por ahí? Roger Castro, los delitos más comunes en los políticos actuales son abusos contra la mujer y menores. No nos merecemos tanta putrefacción. De acuerdo contigo, querido Roger. Mena GP nos dice, no nos sorprende, estos casos son pan de cada día. Basta ya de la violencia contra la mujer. Mucha fuerza, Gisela, le envía a Roger, a quien tuvimos hace algunos instantes hablando del caso de su madre. Luchemos por justicia. Doris del Solar, justicia, por favor, para el caso de Inés Orfelina Guardia. Roger, lo más bajo está aceptando ser ministro, tan bajo como el presidente encargado. Esteban nos dice, conoce toda la historia y la acepta. ¡Qué locura! Tipo enfermo, ¿qué hace? Que no renuncia. Bien, y con eso nos despedimos, no sin antes recordarle lo importante que es su interacción para nosotros. No se olviden de darle like a este programa, de compartirlo y de suscribirse a las redes de la República. Nos encontramos mañana, último día de la semana, aquí en Fuerte y Claro, a las 3 de la tarde. Chao, chao.